Ushuaia. Estoy yendo para Playa Larga en este momento. Y si puedo ir hasta Estancia Túnel. Miren, allá se ve Playa Larga. Y este es el camino. Y allá se ve todo Ushuaia. Todo nevado. Con la nevada que hubo el otro día va a seguir nevando. Ahí hay gente tomándose fotos en la playa, aprovechando la nieve. Se va rápido la nieve de acá. De acá se tiene una de las vistas más lindas de Ushuaia. Y ahí se ve toda la playa. Vamos a seguir caminando. Está bueno el camino, con clavos o cadenas se anda muy bien acá. Lo que pasa que bueno, tenía ganas de caminar un poco, tampoco es tan largo. Estos son los árboles bandera, están así por el viento. Bueno, llegué acá donde termina el camino, hay dos autos y ahí está la baliza. Aquí empieza el sendero a Estancia Túnel y Río Encajonado, y ya se largó a nevar con viento. Bueno, acá ya estamos entrando en el bosque. Es un sendero re lindo. Yo lo he hecho mucho en verano. Ahora en este caso lo estamos haciendo con nieve. Es otoño todavía, faltan 3-4 días para el invierno. Hoy es 18 de junio. Acá ya en el bosque se camina mucho más tranquilo que en el camino, porque está más reparado el viento. Bueno, ahí hubo alguien que se mandó en bicicleta. Estas son pisadas, pero ahí eso es bici. A ver, acá está esto. Dice, ¿querés saber más? Escanea el código. Vamos a ver si lo hacemos con el... Ah, ahí está, me manda a una página web. onayaga.manekenk.org.ar. Acá hay señal de celular, así que bueno, ahora lo abrirá. Ah, y acá me cuenta, cortina de viento con guindos. Habla de guindos del Nothofagus. Ahí hay unas fotos. Ahora lo voy a leer. Interesante, ¿eh? Dentro del bosque se siente como más temperatura, más reparado. Está buenísimo. Y no hay hielo. Como la nieve es de ayer, está todo flojo. Así que yo igual me traje los crampones por las dudas, pero no, por el momento no los tuve que utilizar. Este michay está medio perdido porque tiene flores y ya está entrando el invierno. La verdad que no sé cuál es la época de floración del michay, pero está lleno de flores y con nieve. Así que está medio perdido. Pero bueno, lo interesante de los senderos estos en toda Patagonia es que 3 veces al año al menos se pueden hacer y están distintos. Es decir, este sendero yo lo he hecho en verano y es una cosa, en otoño es otra, y en invierno, bueno, ahora está con nieve. Lo lindo de recorrer el sendero así es que es todo de nieve recién caída, entonces está en los árboles, está en las hojas. Otros senderos de invierno que he hecho había nieve en el piso pero no en los árboles. Y acá pueden ver que está el mar ahí nomás, ahí está el viento y se va rapidísimo la nieve de esta zona, así que hay que aprovechar.
Bueno, ahí ya se ve la estancia o parte de la estancia, la península esa, que a veces es península y a veces es isla, dependiendo de la marea. Así que ahí está, túnel. Primera vez que vengo a túnel con nieve. Todo el mundo se piensa que la estancia está abandonada, y viste, buscás las cosas en YouTube y dicen, estancia abandonada, y no está abandonada. Si acá, lo que pasa es que la estancia no hace la actividad que tenía originalmente. Claro, el aserradero el que está abandonado. Claro. Hoy que es ganadera la estancia. Claro, hay un porcentaje de carne en las carnicerías que es de acá. Bueno, Ramón, nos vemos. Hasta luego. Listo. Me voy, emprendo el regreso. Bueno, acá viene la parte de las máquinas que mostré en el otro video, que se los dejo por ahí, al videito de estancia túnel, pero en verano. Bueno, me queda la vuelta. Muy bueno, che. Es otro paisaje, es otro sendero totalmente distinto a hacerlo con nieve. Ahí anda otro cóndor. En realidad hay un montón de cóndores que solamente se ven en esta zona en invierno. En verano es medio difícil verlos, porque se termina el alimento en otras partes y vienen acá a la zona del canal donde tienen lobos marinos muertos o algún otro animal muerto que se alimentan de eso. Espectacular, yo pensé que lo iba a tener con muchísimo viento al regreso. El bosque lo que frena el viento es terrible. Terrible, salvo la parte descampada. Después, mucha mejor temperatura y mucho menos viento. Ya nuevamente acá en la zona de Playa Larga. Ahí se ve Ushuaia completo, todo nevado, la ciudad. Este cartel es nuevo, nos da la bienvenida a la Reserva Provincial Playa Larga. Y bueno, terminamos acá la travesía. Yo tengo un par de kilómetros más que seguir caminando. Espectacular el recorrido, se los recomiendo, y hacerlo caminando desde la ruta, La verdad que yo nunca lo había hecho, siempre iba en auto hasta escarpados, y esta parte caminando nunca la había hecho. Sí corriendo, trotando sí, pero caminando desde la ruta no. Así que ahora la hice completa.
Son unos 7 kilómetros desde la ruta hasta túnel. Y de vuelta son 14, más o menos. Pero se pasan rápido. Y es todo plano.